verso 1, ¿sí? Primera de Corintios 12, verso 1. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿sí? Ahora, fíjense bien, quiero que usted vaya ahí mismo a Primera de Corintios, ¿sí? El capítulo 12, en el verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sale? Ok. Fíjense bien, hermanos, vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, háblanos, ministra nuestra alma, mente y corazón. Señor, y derriba todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Señor, gracias, porque tú añades bendición en este tiempo. Toma mis labios, toma mi boca, Señor, pues escrito está, abre tu boca y yo la llenaré. Creemos que eres tú el que gobierna y ministra, Señor, en este tiempo. Derriba todo aquello, Señor, lo que el hombre ha querido traer, Señor, en contra, Señor, de la vida del Padre de tu iglesia. Señor, Padre, trae tu visitación, Dios, a nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese bien, hermano, que es importante que nosotros tengamos en cuenta los dones espirituales, el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno de Dios dentro de la iglesia, porque nosotros como hijos de Dios, tenemos un llamado a qué? A hacer un ministerio, ¿sí? La iglesia, hermano, está formada por un ministerio, la iglesia, hermano, está dada, ¿sí? Para que nosotros podamos ser un examen, una congregación, y de ese modo, hermano, nosotros podamos llegar a ser un testimonio de verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la enseñanza de la palabra de Dios bien fundamentada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solamente de ese modo nosotros no vamos a ser radiantes, solamente de ese modo nosotros no vamos a ser confundidos, sino vamos a ser establecidos en su verdad y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de qué? Del error, ¿sí, hermano? Libre de la idolatría, libre de la esclavitud. La palabra de Dios nos hace libres aún de la enfermedad. ¿Por qué? Porque conocemos los propósitos de Dios para nosotros. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que la Biblia es una herramienta o es la palabra de Dios que nosotros necesitamos a diario. ¿Sí, hermano? Entonces, fíjese bien, cuando nosotros hablamos de dones, hablamos de tres categorías de dones, ¿verdad? Y les damos un repaso de 5 segundos. Por favor. Dones. Los dones sobrenaturales del Espíritu son llamados con frecuencia la carismata divina. El creer en estos dones es una entrada al poder sobrenatural de Dios. Es aceptar los milagros en nuestras vidas. Si vamos a creer en los dones del Espíritu Santo, es creer en el mover de los milagros en la iglesia. ¿Verdad, hermanos? Por favor. ¿A qué sigue? Vamos más adelante. Hasta ahí. No, todo más adelante. Ok. Estábamos hablando que el Padre nos dio dones, ¿sí, hermano? Ok. Dios Padre nos dio dones, ¿verdad, hermanos? Y el Padre, hermanos, sí tiene realmente en nuestras vidas beneficios y dones que traen implícitos en usted, ¿sí? ¿Ya los vimos o no los vimos? ¿Sí? Ok. Esos dones que el Padre dio a su vida, ¿verdad? Nos llevan a entender una verdad concreta en nosotros, que las actividades que nosotros realizamos, ¿verdad? Tanto la enseñanza como el presidir, el exhortar, ¿verdad? El dar, no es sino un don que Dios puso en mi vida para ayudar en el ministerio. ¿Sí, hermanos? Entonces, quiero que usted vea ahí, ¿verdad? Dice, el Padre da dones así como los padres terrenales les gusta dar regalos a sus hijos. Nos, nos dio a su Hijo Jesús, Juan 3, verso 16, ¿sí? Dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Sí, hermano, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Ok, también vimos, ¿verdad?, que Dios nos dio el don del Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Lucas 24, verso 49. Esto ya es parte del repaso, hermano, ¿sí? Usted ya lo debe de tener ahí bien claro todo. Lucas 24,
Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Verdad, hermanos? Ahí nosotros vemos, ¿verdad? Que esa promesa, ese don de Dios es el Espíritu Santo que se derramó en el Pentecostés. ¿Sí, hermanos? Juan 14, verso 16. Dice la Escritura, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros. ¿Sí, hermanos? Ahora yo quiero que usted note todas las palabras que trae ahí. ¿Sí? Aquí la palabra griega, ¿verdad? Para dónde es dorea, ¿sí? Que describe el Espíritu como un don en nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Es el regalo de Dios, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros como creyentes, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Caminando de la mano con el Señor, nosotros empezamos a entender que hay propósitos específicos en mi vida y que esos propósitos, hermanos, sí, no son otra cosa más que los planes de Dios que Él ya trazó en mi vida desde mi creación. ¿Sí? Cuando yo vengo al Señor, hermano, ustedes han visto aquellos músicos que tocan muy bonito, que tocan para el mundo. ¿Sí? Ellos estaban destinados a ser músicos para el Señor, pero el enemigo los confundió. Sinceramente. Entonces, hay muchos compositores, ¿verdad?, que componen para el mundo, pero son talentos que Dios les dio para adorarlo a Él. Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte porque si no entendemos esta realidad, hermanos, nuestras vidas como creyentes, pues van a tener muchas situaciones, ¿verdad? El Hijo da dones, ¿verdad? Ya también lo vimos. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Ok. Efesios 4, verso 8 al 11. ¿Sí? Dice que el Señor subió a la alto, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes? A los hombres, ¿verdad? Y entonces surgieron los 5 ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí, hermanos? Eso usted lo ve en Efesios 4, desde el verso 8 hasta el verso 11. Ahora, estos ministerios tienen una comisión específica. ¿Sí, hermanos? Ellos tienen una comisión específica. ¿Sí, hermanos? Hablamos también de los apóstoles, ¿verdad? De los 12 apóstoles, ¿verdad? Que es la función, llamados los apóstoles del fundamento, llamados los apóstoles del Cordero. Todo eso ya lo vimos, ¿sí o no? Ahora, fíjense bien. En Primera de Corintios, capítulo 12, ya llegó, en el verso 28. Dice la Escritura, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces vemos un orden del mover de los dones, ¿verdad? Vemos los dones, ¿verdad? Del ministerio, vemos los dones de ayuda al ministerio, ¿verdad? Y vemos los dones del Espíritu Santo fluir, ¿sí? Entonces nosotros vemos que en la iglesia debe de estar este orden. Debe de haber los 5 ministerios, debe de haber los ensambles o las ayudas de Dios, ¿verdad? Y debe de haber, sí, hermanos, el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Ese es un orden que en la iglesia siempre debe de existir, ¿sí? En donde usted le impiden hablar en lenguas o en donde se rechazan las lenguas, ¿sí? Es por las cuestiones históricas que ya vimos, pero no es algo que diga la Biblia. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque Primera de Corintios 14 lo declara. Fíjense bien, vayan ustedes a Primera de Corintios 14. No quiero entrar en estos detalles aún, ¿sí? Porque no es el tiempo. Verso 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿sí?
Ok. Hace rato había un mensaje en los labios de nuestra hermana, pero yo no interrumpí o encimé el mensaje. Esperé. Eso es un orden, es un orden en el orden de Dios. ¿Sí? Debe de haber siempre una estructura en orden, conforme a lo que la escritura dice. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que ir conociendo lo que dice la escritura. Las lenguas tampoco han cesado, ¿sí? Porque en Hechos 2, parece que es el verso 39, ¿sí? Hechos 2. ¿Ya llegó? El verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. La promesa del Espíritu Santo, la promesa de ser investidos de poder. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios tiene un orden, ¿sí? Y que puede haber muchas cosas que se hablen, pero cuando usted viene a la Escritura y viene a la verdad de Dios, se da cuenta que hay el fluir del Espíritu Santo aún, que hay poder de Dios. Usted entiende que los milagros existen. Si los milagros existen, ¿cómo habrían cesado las lenguas? Si Jesucristo viene, hermano, ¿cómo es que se puede haber disipado todo lo demás que él había ordenado anteriormente? ¿Sí? No puede ser como tal. Dios tiene un orden, ¿sí? Ahora, si hay alguien, ¿verdad?, que no cree en ello, usted respete, ore, ore. Porque eso es lo más importante que usted va a poder orar. Que orar, hermano, o sea, va a ser orar, ¿por qué? Porque al orar, hermano, se les pueden caer las vendas. No tiene usted que estar entrando en debate o tener contienda con un hermano político. ¿Sí? No es eso. La palabra de Dios no es para contienda. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Ayer eh, vamos a seguir. Bien. Nosotros también vimos, y parece que aquí nos quedamos, que mientras Jesús caminaba en la tierra, Él ministraba con cada uno de los ministerios. ¿Recuerdan? ¿Sí? Él ministró como apóstol, ¿verdad? Hebreos 3, verso 1 y verso 2. Él ministró como profeta, Lucas 24, verso 19. Deuteronomio 18, verso 18. Él ministró como evangelista, Marcos 1, verso 14 y 15. Él ministró como pastor, Juan 10, verso 14. Y como maestro, ¿verdad? Juan 3, verso 2. Sí, hermanos, entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que los hombres que el Señor, ¿verdad? O los dones, perdón, que Dios dio a los hombres son para equipamiento. Esos dones son para equipamiento dentro de la iglesia. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender esta verdad en la palabra de Dios, porque nuestro caminar como creyentes tiene mucho que dar, hermano, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber que aún hay apóstoles, debemos saber que hay profetas, escúchelo, la profecía se prueba, no nada más porque le dicen, sí, alguna palabra, así dice el Señor, ¿verdad? No, había un pastor, ya está con el Señor, eh, ahí en Primera de Corintios 12 vemos los dones del Espíritu Santo. Fíjense bien. Primera de Corintios 12. ¿Ya llegó, hermano? ¿Sí? Ok. Vamos con detenimiento y bien leído. Dice la Escritura. Verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Verdad? Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Fíjense bien. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Verso 8.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Note el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ahora fíjense bien el gobierno del Espíritu Santo. Todos nosotros, sin excepción, los que hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo ya depositó en nosotros un don. ¿Sí? En el momento que usted recibe a Jesús, usted tiene un don. ¿Sí? Y ese don, hermano, no es así que usted vaya a levantar la silla viéndola así. No se vaya a los extremos. O sea, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Los dones de sanidad, los milagros, la profecía, los géneros de lenguas, la interpretación de lenguas, ¿cuántos son? 9. Son 9 dones que nos habla del Espíritu Santo. Ahora, estos dones, ¿verdad, hermano? Sí, están en una base, en una visión muy importante para nosotros. Y están en un orden también, ¿sí? Cuando usted viene a la Escritura y empieza a ver estos dones, usted empieza a entender que la voluntad de Dios es grande para su vida. Que la voluntad de Dios, hermanos, no se disminuye para nada. Todo lo contrario. Muchas veces como cristianos vivimos ciegos porque no nos hemos dado cuenta que hay dones en nuestras vidas. Mira, así está el cristiano. Él camina, ¿verdad? Y entiende su salvación. A veces ni la salvación la entiende. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Porque sigue haciendo de su vida lo que él quiere. ¿Sí? Entonces un cristiano no puede crecer silvestre, haciendo lo que le place. No puede estar saltando la cerca, no puede estar, ¿verdad?, brincando en las zanjas porque se va a terminar lastimado. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo encontramos un orden de Dios. Entonces usted nace, pero empieza a entender que hay dones. Usted sabe que hay frutos que su vida deben de manifestar. Entonces usted empieza a ver, pero cuando usted empieza a entender la grandeza de Dios, su visión es prácticamente magnificada en una totalidad, porque usted no nada más sabe de dones, usted no solamente sabe de frutos, usted entiende la santidad, usted entiende la salvación, usted entiende, hermanos, sí, su caminar que debe de ser luz en esta tierra. No sé si me explico. Pero cuando nosotros empezamos a entender esta base en nuestra vida como creyentes, entonces entendemos que mi vida cristiana debe de dar un testimonio, ¿sí? Y cuando yo empiezo a dar un testimonio, entonces Jesús está manifestándose en mi vida. Ahora fíjese bien, yo quiero que usted pueda ver esta realidad en Cristo, porque muchas veces como creyentes, hermanos, estamos como en una manera tal vez detenida, ¿sí? Cuando Dios nos lleva, cuando usted deja de estar detenido, Dios lo lleva a ser usado y empieza a ver una manifestación del Espíritu. Usted debe de entender que solamente Él merece la gloria y que si Dios en su misericordia lo quiso usar con una palabra, si Dios en su misericordia lo quiso usar, ¿verdad?, de una manera muy especial, tal vez compartiendo el Evangelio, ¿sí? O hablando las buenas nuevas del Señor, ¿verdad? Alguna persona que tenía un problema de salud y Dios lo usó en ese momento, Dios quiso ministrar esa vida por sus manos y la persona fue tocada, la persona fue sanada, ¿sí? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos levantar nuestro dedo. Porque esa misericordia, esa gracia que Dios depositó en nuestras vidas es para que nosotros entendamos que Dios puede hacer mucho más si nos rendimos en una totalidad. ¿Sí? Si
Si nosotros nos rendimos más a Dios, si nosotros vivimos en humildad, si nosotros vivimos en entrega, en pasión, en devoción a Dios, tú vas a ser un instrumento escogido por Dios. Entonces, yo no tengo por qué llenarme de orgullo, yo no tengo por qué llenarme de soberbia o sentirme más que el hermano. No, todo lo contrario. Tengo que entender que Dios me usa y en su misericordia me quiere ya que para vivir su voluntad y hacer sus guerras, llevar sus palabras. Ustedes son instrumentos. Ahora, si yo empiezo a entender esta realidad de Cristo, ¿verdad? Es importante que mi caminar con el Señor vaya en una vida siempre hacia la humillación, a los pies, a la verdad, a los propósitos. ¿Sí, mi hermano? ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo empiezo a ver esta verdad, cuando yo empiezo a caminar, perdón, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Subrayo usted la palabra manifestación, porque esa es la palabra griega, panerosis. Esa es la palabra griega, panerosis, que es un momento específico del Espíritu Santo. Es un momento específico que Dios tiene en ese momento, ¿sí? O sea, Dios de repente dio una palabra y esa palabra el Espíritu la mueve, ¿sí? Usted llegó en ese momento y impuso manos, el Espíritu Santo en ese momento, ¿sí? En ese momento vino alguien, ¿verdad? Con una opresión demoníaca y en el nombre de Jesús fue libre. Ahora, el poder está en ello, ¿sí, hermanos? Nosotros tenemos que entender la realidad de Cristo. Nosotros tenemos que entender la verdad de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Miren, si nosotros empezamos a entender esta parte de la palabra, si nosotros empezamos a entender esta parte de la voluntad de Dios, mi caminar como cristiano siempre va a ser de bendición. En donde quiera que usted esté, porque usted va a ser sensible a la voluntad de Dios, a la voz de Dios. Y eso es importante si usted lo toma. Eso es importante si usted lo cree. Porque nosotros debemos de entender, ¿verdad? Que esa palabra fanerosis está en relación a poner al descubierto ¿qué? El mover de Dios. ¿Sí? Dios está sanando un oído y empieza a ver ese mover. Dios está tocando una rodilla y empieza a ver ese mover. ¿Sí, hermano? Dios está tocando los intestinos y empieza esa obra. Porque Dios está poniendo al descubierto, Dios está revelando, Dios está mostrando. Ese es el vocablo griego fanerosis. ¿Sí se entiende, hermano? Y esa es la manifestación del Espíritu Santo. Note usted la palabra manifestación. Se presenta en el momento, ¿sí? Y usted lo siente, usted lo palpa. Eso es el mover del Espíritu Santo. En ese momento que el Espíritu Santo está tocando, está ministrando, usted siente el toque, ¿verdad? Hay algunos que dicen hasta se caen, ¿no? ¿Sí o no? Ese es el mover de Dios. Nadie los tira. Se caen. No tiene usted que aventarlos. No. Eso no es ni bíblico. Yo nunca vi que Jesús, o no se ve en la palabra que Jesús aviente a alguien. Sí escupió, ¿verdad? Sí. Sí hay un texto donde dice que Jesús, en la boca del mundo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿No lo han leído? A lo mejor es una convicción, pero ahí sí, hermano, no solamente escupió tierra, el mundo habló, y le puso los dedos en sus oídos, así se los metió, y salió. Es el mismo. Luego lo ven con detenimiento, y ya les diré yo la traducción, pero se nota así, hermanos. O sea, sí es un literal casi, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios. Cuando usted viene y entiende entonces que el mover del Espíritu Santo es una manifestación, ¿sí? Ahí lo tiene. ¿Cuál es? Vean. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le
eso no va a estar bien visto, ¿verdad? O sea, yo quiero que usted vea esa parte, esa realidad en Cristo, porque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener ese peso de realidad. ¿Sí se entiende, hermano? Fíjese bien. Entonces, el mover del Espíritu Santo es una manera instantánea, momentánea, de repente, es un momento, ¿sí? En donde el Señor quiere tocar su cuerpo, en donde el Señor quiere tocar, ¿sí? Vida. Ahora, fíjese bien, vamos más adelante. Los 9 dones, ¿verdad? Dentro del mover del Espíritu Santo. Por favor, si me ayudas acá. Al otro. Él estaba todo, nada más que estaba detenido, ¿ya ven? Yo sí se los quise compartir. Los 9 dones, hermanos, y del Espíritu tienen una categoría correcta. Y vamos a ponerles la categoría. Está ahí. Sí, fíjense. Dones de revelación, que implican la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Esos son los dones llamados como dones de revelación del Espíritu Santo. Ahora, hay dones de inspiración, ¿sí? O pronunciación, don de lenguas, género de lenguas y profecía, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Ahora, hay dones de poder, don de fe, dones de sanidades y el hacer milagros. ¿Sí se entiende, hermanos? Ahora, yo quiero que usted vea esta relación y este orden. Porque cuando nosotros vemos, ¿verdad? Las lenguas, el hablar en lenguas, ¿verdad, hermanos? Sí. La profecía son inspiracionales. No lo entienden. Porque el Espíritu me está dando que hablar en ese momento. Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de orar, pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí es el Espíritu el que lo toma. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? Entonces, yo oro en lenguas, ese de usted puede orar lenguas. El conflicto en muchos hermanos que a veces no reciben el bautismo del Espíritu, la llenura, es por incredulidad, porque todo eso es por religiosidad, hermanos, ese es otro. Porque a veces los hermanos no oran en lenguas, ¿saben por qué? Porque dicen que deben de sentir una presencia muy grande del Señor. O les han dicho que solamente los que van a orar en lenguas van a ser los que predican. Eso no es cierto. Todos, sin excepción, deben de orar las lenguas del Espíritu. ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Ya le paramos? ¿Ya se marearon? ¿No? ¿Vamos bien entonces? Ok, entonces, cuando yo empiezo a ver este mover de los dones, ¿verdad, hermanos? Sí. Debo de entender que el orden de los dones del Espíritu me lleva a vivir una vida victoriosa. Todo ese equipamiento debe de estar en la iglesia. Debe de haber palabra de sabiduría. Un pastor debe de tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia mínimo como requisito. ¿Sí? Mínimo como requisito tendría que tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Eso es lo que mínimo un pastor tiene que tener operando en su vida. Ahora hay una distinción en la palabra de ciencia y la profecía. En la palabra de sabiduría y, hermano, el don de ciencia. O la palabra de ciencia. Y nosotros tenemos que saberlo, porque si no hacemos, un profeta en la casa. No. Tenemos que entender lo que la Escritura nos marca. ¿Sí? Ok. Vamos a seguirlo, porque si no, se nos acaba el tiempo. Dones del Padre. Romanos 12, verso 3 y al verso 8, perdón. Dones del Padre. ¿Ya llegó? ¿Ya está ahí? Fíjense bien. Dice la Escritura. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe,
de tener, fíjense bien, dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense bien. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Subraya eso. Todos miembros los unos de los otros. La iglesia por eso se le conoce como la congregación de los santos, porque estamos ensamblados, estamos entretejidos entre sí para poder funcionar con los dones. Por eso cuando nosotros obramos algo en favor de un hermano, es porque somos familia, es porque somos un cuerpo, es porque estamos ahí, porque Dios nos puso. Y lo que yo más he notado, hermano, es el grande amor de Dios para los suyos, para sus hijos. Cómo el Señor siempre tiene una palabra, cómo tiene cuidado de su creación. Y es importante que nosotros pesemos esa realidad. Fíjense bien lo que sigue diciendo, hermanos. De manera que teniendo diferentes dones, fíjense bien lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Diferentes dones es la palabra griega domata. ¿Sí, hermano? Y eso es importante que nosotros lo tengamos, ¿sí? Eso es importante, hermanos, sí, que nosotros lo podamos pesar. Perdón, es la palabra griega dorea. Hay en dones. Dorea, domata son los del Hijo y fanerosis son los del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, esta palabra dones, ¿verdad? En relación al vocablo griego dorea, sí dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si de servicio, dice en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos dones son? 7 dones. Ahora, fíjense bien. Pues ahí están, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, qué chiste. Por eso contesto. Ok, 7 dones, hermanos, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Dice que el de profecía se use conforme a la medida de qué? De la fe. Noten bien eso, ¿sí? La profecía no puede ir más allá de la palabra de Dios. La profecía, hermanos, sí, no puede traer otras cuestiones en nuestras vidas que lo que Dios ya reveló a nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo? Consolidando y dirigiendo, estableciendo nuestras vidas en lo que Dios ya habló para mí. Para mí. Es más, usted a veces tiene un anhelo y viene la profecía y simplemente está consolidando lo que usted le está pidiendo a Dios. O está corroborando lo que Dios ya habló para su hogar, para su familia. ¿Sí se entiende, hermano? Ahora, nosotros tenemos que ver esa realidad. Fíjense, el que ayuda, ahí casi no todos quieren ser profetas. Y de esos 7, ¿cuál tendría usted? ¿Cuál anhelaría? El de servicio, allá la hermana Violeta que se llama. Se lo damos a ella. Mayor bendición. Entonces, o sea, nosotros tenemos que ver que el servicio, dice, el ministerio de ayuda de servicio, ¿qué? Ahora, todos esos 7 ministerios, un líder que se pueda decir apóstol, evangelista, profeta, maestro, ¿cuál me faltó? Pastor. A ver, nada más se los quité para ver si estaban en cuenta de ello. Fíjense bien, todos esos ministerios deben de tener esas ayudas en la iglesia. El de dar también, hermano, pues claro, si no, ¿cómo la obra tendría que funcionar? Le dar. El gobierno, ese es un liderazgo. Alguien que va a liderar de la manera del temor de Dios en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener ahí detalles con eso, ¿sí, hermano? El de misericordia, nosotros tenemos ministerio de misericordia aquí, ¿o no? Sí, y todos apoyamos, ¿sí o no? Sí. Ay, hermano, ya no quiero decir más, qué bueno que Dios te salió más.
¿verdad? Pero a veces damos así como diciendo, ay, no habrá uno de 5 para llevarle al Señor. Gloria al Señor. Estos 7 dones están para ayudar al ministerio que está puesto. ¿Sí, hermano? Yo quiero que usted vea que la tarea en una iglesia no es simple. Ahora, detengámonos un poquito aquí, porque muchas veces se inicia la iglesia y hermanos ya están buscando a quién poner en un lado, a quién poner en el otro, ¿no? ¿Sí o no? Y, ¿sí, hermanos? ¿Sí o no? Ok. Y tenemos los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí sí, quiero que usted vea ya los vimos en un orden, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ¿verdad? Que la palabra de Dios, hermana, sí, la palabra de Dios nos marca, ¿verdad? Que son dados por el Espíritu. Ahí está. Ay, nos quedó. ¿Qué sigue? Ahí está. ¿Sí? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahora, fíjense bien, hermano, yo quiero que usted vea aquí esta realidad, porque todos tenemos una medida de fe, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenemos una medida de fe, es decir, todos sin excepción tienen aquí fe, ¿sí o no? ¿Ya han estado en los estudios de la fe? Yo espero que sí. Fíjense, todos sin excepción tenemos una medida de que ese don de fe es la historia. Ese es un don que trae un mover sobrenatural de Dios. Es un mover, hermano, así tremendo. Un don de operación del Espíritu Santo. Nada que ver con su fe pequeña que necesita. Es algo así que lo inviste en el momento y dice, creo. ¿Sí? Poseo, eso es ese don de fe, algo que lo llena en ese momento, lo lleva a llegar a conquistar. ¿Están entendiendo, hermanos? Yo espero que sí. Pero eso es importante que nosotros lo tengamos, ¿sí, hermanos? Sí. Entonces, entendiendo esta parte, ¿verdad?, de nuestra vida como cristianos, hermanos, ¿sí? Nuestro caminar como cristianos, yo quiero que usted vea y tenga un valor en todos los dones, en todo lo que se hace en la iglesia. O sea, no en esta iglesia, sino en la iglesia a nivel universal. Porque la iglesia de Cristo, hermano, no está reprimida. Todo lo contrario, hoy tenemos el poder del Espíritu Santo. Hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy tenemos todas las cosas. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ensamblarnos. Ensamblarnos. ¿Sí? Perdón por la comparación burda. ¿Sí? Pero, mire, un ensamble, hermano, es algo que está bien sólido, ¿sí o no? O sea, cuando nosotros nos congregamos, hermano, cuando nosotros nos ensamblamos, ¿sí? Damos a entender que todo lo que se mueve realmente es porque estamos en Cristo. Ahora, los dones, hermano, sin excepción alguna, todos son para este tiempo. Fíjense, quiero que usted vea lo que dice Mateo 28. Llegó a Mateo 28. Dice la Escritura, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mientras exista la iglesia, las señales y los dones no pueden cesar. ¿Sí se entiende? Mientras la iglesia esté en esta tierra, tienen que verse milagros, tiene que haberse, hermano, el poder de Dios fluir. ¿Sí se entiende? Entonces los dones no pueden menguar mientras la iglesia esté.
en esta tierra. Así de simple, hermanos. No tiene usted que buscarle mucho. Simplemente leer la Biblia y conocer la verdad. Y usted se da cuenta que mientras esté, el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, pero a lo que vamos es a eso, que los milagros se deben de ver, ¿no? Todos sin excepción están expuestos a un milagro. Todos sin excepción están expuestos, hermanos, a tener una bendición sobrenatural. Todos sin excepción están expuestos a ser más que vencedores. Ahora, ¿por qué dice eso, hermano? Porque a veces usted no lo cree. A veces usted piensa que va a ser derrotado, ¿no? Pero usted está llamando a ser más. Entonces, es importante que mi vida yo la pueda ver desde el punto de vista que Dios ya la ve para mí. ¿Sí, hermano? Ningún arma forjada contra ti. Todo aquel que conspirare contra ti debajo de tus pies morirá, dice una. No solamente que eso es importante. Usted no puede vivir con una enfermedad toda la vida. Dios. Usted no puede vivir ofendido. Porque Él le hizo. Ahora nosotros entonces ok, ahora, el otro mamá, el otro amigo. Fíjese viendo qué dice ahí. Romanos 15. ¿Ya llegó? Ahora sí, córrale. Diga, ay, hermano, primero está despacio y ya después quiere acelerarle al 100%. Romanos 15, verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con poder o con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Ya notó? De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforzaré a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿No, verdad? ¿Sí? Para no edificar sobre fundamento. Ahora, fíjese bien. Todo el mover de un ministerio, todo el hablar, las palabras de Dios son respaldadas ¿con qué? Con las señales, con el poder de Dios. Vaya usted a Marcos, porque no lo veo muy convencido. Hay Marcos 16. ¿Llegó? Marcos capítulo 16. Sí, muy bien, es eso. Vamos hasta el final. Dice el verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra ¿con qué? Con las señales que le seguían. Amén. ¿Ya se dio cuenta? Si usted predica la palabra de Dios, el poder de Dios va a fluir. Si usted predica la palabra de Dios, sanidades se van a ver. Si usted predica la palabra de Dios, hermano, los demonios van a ser expulsados. ¿Sí? Porque usted está hablando lo que Dios dijo que hablara. Usted no está hablando de su mente o por emociones. Usted está declarando lo que Dios ya habló. Amén. Y Dios respalda su palabra. 1 Corintios 2:4. ¿Ya está ahí? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Y qué dice ahí? Y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, hermano. La palabra de Dios siempre va a tener un respaldo con el poder de Dios fluyendo. Hebreos 2.
verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, fíjense bien, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, mientras la iglesia existe, hermano, nosotros vamos a ver milagros, vamos a ver el mover de Dios, vamos a ver el fluir de Dios. Sí, hermano, fíjese bien. Aunque muchos dicen que Jesús no está en la tierra, el Espíritu Santo está con quién, con nosotros. Entonces, el hecho de que Jesucristo esté ahorita con el Padre, hermano, no quiere decir que lo sobrenatural no existe en la tierra. Juan 14, verso 12. Evangelio de Juan. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy, ¿a dónde? Al Padre, ¿verdad? Entonces, cosas mayores vamos a ver, porque Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por usted, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes debemos de ver esta realidad y debemos de saber que hay poder en Cristo. Amén. Ay, hermano, yo estaría bien contento hasta dando de vueltas ahí en la silla. Usted dice, ay, se me acabará este hermano, ¿no? Pero, gloria a Dios, algún día usted entenderá todo esto, ¿sí? Miren, hermanos, la enseñanza marca que este mover sobrenatural era para todos los que creyeran, ¿sí? Por todas las edades de la iglesia. Ya lo leímos. Hechos 2, verso 39, ¿sí? Dios da dones a su iglesia. Romanos 11. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De Dios. ¿Sí? Ahora yo quiero que usted vea que si hay dones en la iglesia, si hay un mover de Dios, la vida del Espíritu tiene que fluir, hermano, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que ser fieles mayordomos. Si nosotros queremos alcanzar al mundo, por favor, la única. No nos podemos cerrar a los dones. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de la ventana 1040? No, ni sabíamos que existía. Escuchamos del 1440 diario, ¿verdad? Pero la ventana 1040 no sabíamos que existía. La ventana 1040 son los lugares en donde más incrédulos hay, en donde todavía el Evangelio no entra, porque es donde matan a los cristianos a cada momento. Entre ellos está India, Afganistán, ¿sí, hermanos? Todos estos lugares, ¿verdad? De Oriente, ¿verdad? China, Corea, ¿sí, hermanos? Irán, Irak, todos están ahí. En esos lugares, en tiempos muy remotos, se predicó el Evangelio. Hoy en día no ha entrado el Evangelio. Y si usted entra con un título de teología, hasta ahí llegó. Usted debe de ir con el poder del Espíritu Santo. Y solamente algo sobrenatural va a impactar estas vidas. Ellos creen mucho en todo lo que son las artes ocultas, en rituales, en muchas cosas. Los indios tienen muchos dioses, hermano. Ya hablamos un poquito de esos dioses, ¿verdad? De todas las religiones que hay ahí. ¿Sí? Los orientales creen que Buda está vivo. Si le cae un Buda en la cabeza y le saca un chichón y le descalabra, llevan a juicio a Buda. Aunque usted no lo crea, en verdad es así. Lo pueden meter a la cárcel o lo pueden decapitar. ¿Verdad, hermanos? Nosotros, hermanos, simplemente vamos y decimos, es que yo vengo de la iglesia, de tal lado. No, usted tiene que llevar la presencia de Dios. Usted debe llevar la vida de Dios. Hay misioneros que han dado su vida.
Misioneros que en la Segunda Guerra Mundial estuvieron guardando a los niños. Y de ellos a usted ahorita no conoce. ¿Y no es la iglesia de Cristo? Gente que tenía posiciones firmes, hermano, en lo económico, en todo. Usted debe de saber todo lo que Dios quiere usarlo y llevarlo a entender en este tiempo. Sí, Dios quiere usarnos. Por eso es que debemos de anhelar los dones de Dios. Lo vamos a activar en los dones. ¿Sí? Siga orando, siga buscando a Dios, siga anhelando la vida del Espíritu, porque son tiempos diferentes para nuestras vidas. Son tiempos en los cuales Dios nos quiere llevar a entender su verdad. ¿Sí? Escúchelo usted, del día 1 de noviembre, los que quieran unirse en un ayuno que vamos a estar haciendo, ¿sí? Hasta el domingo 7, ¿sí? Le invitamos que vamos a orar por usted, por su necesidad y para que Dios revele el mover del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, del día 1 de noviembre al 7, iniciamos un ayuno. Es que iba yo a pedir calaverita, que Dios lo perdone. ¿Sí? O sea, yo quiero que usted vea una realidad en Cristo, el llamado que Dios le hace hoy. Todos sin excepción tienen un don. Todos sin excepción tienen un llamado de parte de Dios. Si queremos conocerlo, ayunemos y oremos y que Dios nos revele lo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Ven, hermanos? Ok, póngase de pie. Vamos a orar por este día, por este tiempo. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Padre, aquí estamos en esta tarde, rindiéndote el honor, rindiéndote la alabanza, declarando tu grandeza, Señor, declarando que no hay nadie como tú. Señor, mira, Padre Celestial, todo aquello que el enemigo ha querido levantar en este día. Señor, derriba, quebranta toda fuerza del orgullismo, toda obra de las tinieblas sea disipada, toda fuerza del mal, Señor, sea quebrantada, toda palabra, Señor, todo incienso, todo humo, sea deshecho, Padre, en el nombre de Jesús. Que venga tu reino sobre cada vida, alma, mente y corazón. Que venga tu vida, Señor Padre, a tu pueblo, a tus hijos. Y sea quebrantada, Señor, todas las obras de la tinieblas. Te rendimos el honor y la alabanza, Señor, porque tú vives y reinas. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu ministrar. Padre, aviva ese pueblo. Aviva, Señor, ese mover en tu iglesia. Revélate a sus vidas. Señor, y ministra sus corazones. Padre Celestial, para que tú seas gobernando en cada uno. Damos todo lo bueno. Damos toda la alabanza. Damos gracias. Gracias por la vida. Gracias. Gloria a Dios. Señor, revélame mi nombre. Señor, revélame mi servicio. Padre, ponme en el lugar adecuado en mi examen. Haz tu voluntad. Tu obra, Señor. Trae tu voluntad, trae tu propósito, Señor. Trae tu soplo, Espíritu Santo, y trae el poder de tus nombres, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Y quebranta todo aquello que el enemigo ha querido poner. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres fiel. Te adoramos.
Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. Padre, muévete, Señor, en cada uno de tus hijos, en cada corazón, Padre, Señor, ministra tu verdad. Padre, trae una lluvia, Señor, trae una frescura, trae un fuego, Señor, en sus corazones. Que ellos puedan ser, Padre, Señor, fortalecidos y avivados, y sea quebrantada toda obra de las tinieblas. Gracias, Señor, porque creemos que eres tú haciendo tu obra perfecta, Señor, en este día, en tu pueblo, en tus hijos. Te rendimos el honor y la alabanza y te damos gracias por tu infinita misericordia. Tú eres bendito para siempre. Y por todas las edades tú eres Dios. Te damos la gloria, el honor y el poder. Gracias, Señor, por tu amor y tu amor. Tú estás hablando de un corazón físico. Tenías dolor en tu corazón, en tu pecho. El Señor está tocando tu corazón. Hay una persona que sentía una punzada en su pulmón izquierdo, pegado hacia la columna. El Señor está tocándote en esta hora. Recibe salud. Hay un problema en una vejiga que el Señor está obrando, un ovario en el lado derecho. El Señor está tocando en esta hora a una de mis hermanos. Recibe vida, recibe libertad en el nombre de Jesús. Hay una persona que siente mareos como un vértigo. Sientes que te caes cuando caminas. El Señor está rompiendo toda presión demoníaca en esta hora. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene problemas intestinales, has tenido inflamaciones, has tenido el que se te suelte tu estómago, diarrea. El Señor está trayendo libertad, el Señor está trayendo salud. Un problema en los riñones, el Señor está sanando problemas en los riñones. Recibe vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Un problema, un dolor en la nuca. Alguien estaba teniendo dolor en su nuca, el Señor te ha hecho libre, te ha sanado en esta hora. Recibe vida, recibe libertad en el nombre de Jesús. Gracias, porque tú eres fiel, porque tú no cambias. Te rendimos el honor y la alabanza. Bendito eres. Hay una persona que ha tenido problemas en sus axilas, el Señor te está sanando. El Señor está secando todo problema, así como de hongos. El Señor está trayendo libertad a tu vida. Recibe salud. Trae la vida, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias. Dele gracias a Dios. Dele una ofrenda de palmas.